El aire dentro de los laboratorios Magnus era enrarecido, un cóctel estéril de metal frío, ozono y la más pura ansiedad humana. En el epicentro del vasto garaje de investigación, que más parecía un santuario tecnológico que un taller, reposaba el Quasar. No era solo un coche. Era una promesa de $100 millones sobre ruedas, una escultura de fibra de carbono y cristal que debía redefinir el futuro del transporte. Sin embargo, su silencio era profundo y absoluto. El zumbido de su motor, cuántico, antes una melodía de progreso, se había extinguido, dejando atrás solo el eco de los susurros frustrados de las mentes más brillantes del mundo, que ahora se aglomeraban a su alrededor como médicos junto a un paciente en estado terminal, incapaces de encontrarle el pulso. En un rincón, lejos del epicentro del caos controlado, estaba sentada Lía, una niña de 12 años, cuya presencia allí era una disonancia tan grande como el propio fallo del Quasar. Pequeña para su edad, con ojos grandes y oscuros que no solo veían, sino que parecían absorber y catalogar cada fotón de luz, cada partícula de polvo suspendida en el ambiente. Estamos en una misión para llegar a los 1000 suscriptores, y cada uno de ustedes es una pieza clave para lograrlo. Por favor, si esta historia ya te atrapó en estos primeros segundos, detente un momento, suscríbete ahora mismo y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir trayendo relatos que, como este, demuestran que la genialidad no tiene etiquetas. Ayúdanos a reventar el botón de me gusta y a alcanzar nuestra meta para construir juntos esta increíble comunidad. Lo que nadie allí podía siquiera imaginar era que Lía percibía el mundo en una frecuencia diferente. Poseía una forma rara y profunda de sinestesia auditivo-mecánica. Para ella, los sonidos no eran solo ondas de presión, sino patrones vívidos de luz y color. El zumbido de un servidor era un azul constante, el clic de un teclado era un brillo plateado, y el Quasar, incluso en su silencio mortal, le gritaba. De su núcleo de energía emanaba un color enfermizo, un tono de carmesí irregular y febril que pulsaba en una arritmia nauseabunda. Era un fallo que ninguno de los sofisticados equipos de diagnóstico podía detectar, pues estaban programados para oír el sonido del problema y no para ver su color. Carlos, su padre, era un hombre de manos callosas y corazón gentil, cuyo universo se resumía en proteger a su hija. No comprendía las complejidades de la mente de Lía, las razones de sus silencios o la lógica detrás de sus rituales, pero su fe en ella era inquebrantable. Veía cómo los ingenieros la miraban de reojo, con una mezcla de lástima e irritación. Su trabajo en los laboratorios Magnus era su forma de asegurar que Lía tuviera todo lo que necesitaba, pero esa noche se sentía impotente. Solo quería terminar su turno y llevar a su hija lejos de esa atmósfera pesada y cargada de fracaso, a la seguridad y previsibilidad de su pequeño hogar. Dominando el ambiente con su imponente presencia estaba el propio señor Magnus Torres, el CEO, cuyo apellido adornaba el edificio. Él no era un ingeniero, sino un visionario, y ahora su sueño se transformaba en una pesadilla ante sus ojos. Su rostro, normalmente un cartel de confianza y poder, estaba pálido y surcado por la preocupación. Con cada hora que pasaba, el valor de sus acciones se desplomaba en un abismo virtual, y la ruina de su imperio parecía cada vez más inevitable. Caminaba de un lado a otro, un león enjaulado en su propia creación, su frustración siendo un campo de fuerza que mantenía a todos a distancia, volviendo la tensión en la sala casi insoportable. Los equipos de expertos, traídos de todas partes del globo, representaban la cúspide del conocimiento humano en ingeniería automotriz y física cuántica. Eran más de 100 mentes, la flor innata, cuyos diplomas y patentes podrían llenar la sala. Se turnaban en jornadas,
exhaustivas, conectando y desconectando cables, ejecutando simulaciones en supercomputadoras y debatiendo teorías en jergas complejas. Sin embargo, el cuásar permanecía inerte. Cada diagnóstico devolvía un resultado perfecto. Cada sistema pasaba las pruebas, pero el coche simplemente se negaba a despertar. La arrogancia inicial de los expertos se había disuelto en una perplejidad humillante, dejándolos cara a cara con un problema que parecía trascender la lógica misma. El silencio del coche era el verdadero enigma. Un prototipo de esa magnitud debería como mínimo presentar algún código de error, alguna indicación del fallo, pero no había nada. Estaba tan inanimado como una roca. Para los ingenieros era un vacío de datos, un misterio digital. Para Lía, sin embargo, ese silencio era ensordecedor. El color equivocado que veía no era un vacío, sino un grito de energía atrapada. Un bucle infinito de luz carmesí que se autosaboteaba un microsegundo antes de poder manifestarse en el mundo físico. Era una sinfonía de fallos que sonaba en una frecuencia que solo sus extraordinarios sentidos podían percibir, una verdad oculta a la vista de todos, pero invisible para todos. Dentro de ese ambiente de alta presión, Lía era vista como menos que una espectadora. Era una pieza de mobiliario que respiraba. Los ingenieros, concentrados en sus pantallas y herramientas, apenas registraban su existencia. Cuando lo hacían, era con una mirada de desaprobación, como si la presencia de una niña, especialmente una tan peculiar, pudiera de alguna manera contaminar la santidad de su proceso científico. Nadie le dirigía la palabra, y su padre, sintiendo los juicios silenciosos, intentaba mantenerla lo más discreta posible en su pequeño rincón. Ella no era parte de ese mundo de ecuaciones y manuales, y por eso era completamente ignorada, su genialidad camuflada por su silencio y su condición. La carga emocional en el garaje era lo suficientemente densa como para poder cortarla. Era una mezcla tóxica del miedo existencial del señor Magnus, la frustración intelectual de los ingenieros y la desesperación silenciosa de Carlos, que solo quería proteger a su hija de esa hostilidad velada. Para Lía, sin embargo, el desafío era otro. La disonancia visual que emanaba del cuásar era físicamente incómoda, una uña arañando la pizarra de su percepción sensorial. Sentía una necesidad intrínseca, casi una compulsión, de corregir ese patrón, de restaurar la armonía de la sinfonía de luces y colores que componía su realidad. El sufrimiento del coche era, en cierto modo, su propio sufrimiento. Su aislamiento era una fortaleza y una prisión. Sentada en su rincón, podía procesar el caos sensorial del ambiente sin sentirse abrumada. Era su manera de sobrevivir en un mundo que no había sido diseñado para ella. Sin embargo, esa misma distancia le impedía compartir la solución que florecía en su mente con una claridad cristalina. ¿Cómo podría explicar un color que nadie más veía? ¿Cómo traducir una sinfonía de fallos a personas que solo entendían el lenguaje binario del éxito o del fracaso? Su genialidad la separaba, convirtiéndola en la única persona en la sala con la respuesta y al mismo tiempo en la más incapaz de comunicarla. El agudo sonido de un teléfono rompió el tenso silencio. Era el señor Magnus. Faltan 12 horas. Su voz era un hilo de acero. El mundo entero estará observando. Si no tenemos una solución en una hora, yo mismo desconectaré todo. El proyecto estará oficialmente muerto. La amenaza quedó flotando en el aire, un ultimátum que transformó la presión en un nivel casi insoportable. Los ingenieros volvieron al trabajo con un fervor renovado, pero desesperado. El reloj ahora no solo corría, se burlaba de ellos, cada segundo un paso más cerca del abismo del fracaso colosal, uno que mancharía sus carreras para siempre. Ella no estaba allí para juzgar ni para presumir.
Solo intentaba encontrar armonía en un mundo ruidoso y caótico. Era impresionante cómo las soluciones más brillantes pueden estar ocultas en silencio, esperando solo a alguien que sepa escuchar de una forma diferente. Se sentía conectada con la pequeña Lía, a pesar de la distancia y las circunstancias. Un hombre destacaba entre los expertos, no por la solución, sino por la autoridad que emanaba. El doctor Alan Richter, el ingeniero jefe, un hombre cuya confianza era tan grande como su currículum. Caminaba por la sala como un general inspeccionando tropas derrotadas, su rostro una máscara de desdén contenido. Sus ojos pasaron por Lía por un instante y su desprecio fue casi palpable. Para él, la presencia de la niña era un insulto, un símbolo del desorden que se había instalado en su proyecto perfectamente calculado. Su arrogancia aún no se había quebrado, solo se estaba transformando en una ira fría, buscando un objetivo al que culpar por el fallo inminente. Carlos percibió esa mirada. No necesitaba entender de ingeniería para reconocer el desprecio. Instintivamente, se movió, posicionándose sutilmente entre el doctor Richter y su hija, un escudo humano movido por el más puro amor paternal. Le dio una suave palmadita en el hombro a Lía, un gesto que decía, «Estoy aquí». En ese universo de lógica fría y tecnología impersonal, el calor de ese simple gesto era lo único que realmente importaba. No sabía que, en pocas horas, su amor incondicional y un acto de valentía desesperada serían la única llave necesaria para desatar el genio silencioso de su hija y cambiar el destino de todos en esa sala. El epicentro de la tormenta de fracasos tenía un nombre: Dr. Alan Richter. Era un hombre construido sobre la base inflexible de la lógica y los datos empíricos. Para él, el universo era un conjunto de ecuaciones esperando ser resueltas, y la intuición era solo una palabra bonita para corazonada perezosa. Su currículum era un tapiz de éxitos incuestionables, cada uno reforzando su creencia de que cualquier problema podía ser diseccionado, analizado y subyugado por la fuerza del intelecto entrenado. El fallo del cuásar no era solo un desafío técnico, era una herejía contra su religión de certezas. Veía el coche no como una máquina rota, sino como una anomalía que se burlaba de los principios que gobernaban su vida y su carrera. Su liderazgo era un ejercicio de tiranía intelectual. Cuando un joven y brillante ingeniero sugirió tímidamente que quizás el problema no estaba en el código o en el hardware, sino en alguna forma de resonancia ambiental externa, Richter lo silenció con un desprecio cortante. Resonancia ambiental. ¿Crees que estamos arreglando un violín o el futuro de la tecnología? Se mofó, su voz resonando en el silencioso garaje. Tráeme datos. No cuentos de hadas. Vuelve a los diagnósticos. El episodio sirvió como una advertencia para todos. La creatividad no era bienvenida. Solo la metodología aprobada por Richter estaba permitida, aunque esa metodología los estuviera llevando repetidamente al mismo callejón sin salida. Detrás de esa fachada de arrogancia, sin embargo, una grieta de pánico comenzaba a formarse. El cuásar debía ser su obra maestra, la coronación de su carrera. Le había prometido al señor Magnus, a la junta directiva y al mundo un milagro de la ingeniería, y ahora ese milagro se estaba convirtiendo en su humillación pública. Cada intento fallido era un golpe personal, una acusación contra su competencia, su ira contra cualquier distracción, cualquier desvío del protocolo. No era solo una cuestión de disciplina, era el miedo de un hombre que sentía que el suelo de su universo de certezas se desmoronaba bajo sus pies y se aferraba desesperadamente a los pilares de su propia arrogancia. Mientras la frustración de los ingenieros crecía, la incomodidad de Lía se intensificaba con cada minuto. El color carmesí que emanaba del coche se estaba volviendo más errático, más caótico.
La pulsación disonante ya no era solo una visión. Podía sentirla en sus huesos, un zumbido de baja frecuencia que le causaba un dolor de cabeza punzante. La necesidad de arreglar la armonía rota se convertía en una urgencia física. Se sentía como una músico obligada a escuchar una orquesta donde un único violín estaba terriblemente desafinado, una nota agria que arruinaba toda la sinfonía. El deseo de silenciar esa nota equivocada luchaba contra el miedo paralizante de ese ambiente hostil. En un impulso, intentó traducir lo que veía. Deslizándose silenciosamente de su silla, se arrodilló en el suelo y usando algunos tornillos y arandelas que había encontrado cerca del puesto de trabajo de su padre, comenzó a disponerlos en un patrón. No era un juego, era un diagrama. Recreó la forma de la onda de energía que veía, mostrando cómo la vibración armónica del núcleo de cristal se rompía en un punto específico, creando un bucle de retroalimentación que apagaba todo el sistema. Para cualquier otra persona, era solo una disposición aleatoria de chatarra. Para Lía, era la representación física del fallo, tan clara como un mapa del tesoro. Carlos, que barría a cierta distancia, vio a su hija en el suelo con las piezas de metal. Su corazón se encogió. Se acercó rápidamente y con una voz suave y preocupada le pidió que guardara eso. «Lía, querida, este no es lugar para jugar. La gente está muy ocupada y nerviosa», susurró, malinterpretando su desesperado intento de comunicación como un pasatiempo infantil. No la estaba regañando, solo protegiéndola. Pero para Lía, sus palabras fueron una barrera, más, reforzando la frustrante verdad de que estaba sola en su percepción, incomprendida incluso por la persona que más amaba y en quien más confiaba en el mundo. Con una resignación silenciosa, Lía recogió las piezas y volvió a su rincón. Su mirada se movió de su diagrama improvisado a las pantallas holográficas de los ingenieros, que mostraban líneas interminables de código y gráficos complejos. El contraste era casi cómico. Estaban cazando un fantasma digital, un error de software que no existía. Buscaban una aguja en un pajar, sin darse cuenta de que el problema no estaba en el pajar, sino en la propia base sobre la que había sido construido. El problema era de física, de armonía, una verdad tan fundamental y simple que era completamente invisible para sus mentes, entrenadas para buscar solo la complejidad. La tensión alcanzó un nuevo pico cuando el equipo de Richter decidió ejecutar una maniobra de alto riesgo. La sustitución manual del módulo de conversión de energía, en principal, era el equivalente a un trasplante de corazón en un paciente vivo e inestable. El garaje quedó en un silencio reverente mientras los brazos robóticos se preparaban para la delicada operación. Cualquier fluctuación de energía, cualquier error de cálculo podría freír permanentemente todo el sistema del Quasar, convirtiendo el prototipo de $100 millones en un pisapapeles glorificado. El aire se volvió pesado con la expectación, y todos, incluido el señor Magnus, contuvieron la respiración. El súbito cambio en el flujo de energía causó una violenta fluctuación en el color que Lía veía. El carmesí enfermizo brilló con una intensidad cegadora, pulsando como un estroboscopio. Fue demasiado para soportarlo a distancia. Impulsada por una fuerza que no podía controlar, una necesidad de estar más cerca de la fuente del dolor, se levantó. Moviéndose como si estuviera en trance, sus ojos fijos no en todo el coche, sino en un punto específico del chasis, cerca del núcleo de cristal, comenzó a caminar, dejando la seguridad de su rincón y aventurándose en el centro del drama. Atravesó el espacio abierto, un pequeño satélite atraído por la gravedad de un sol moribundo. Los ingenieros, concentrados en su tarea, no la notaron al principio. Se detuvo a pocos metros del Quasar, tan cerca que podía sentir el calor residual de la carcasa de metal. Su pequeño cuerpo estaba tenso,
y levantó una de sus manos, no para tocar el vehículo, sino como si estuviera tratando de sentir el campo de energía invisible, tratando de medir la profundidad de la disonancia que la estaba agrediendo. Su mano quedó suspendida en el aire, un gesto de diagnóstico que nadie allí podía comprender. Fue en ese preciso momento que el doctor Richter la vio. Para él, ya al límite de su paciencia y con su reputación desmoronándose, la imagen de la hija del conserje acercándose a su obra maestra fue la chispa final. Toda su frustración, miedo e ira reprimidos encontraron un objetivo. ¿Qué está haciendo?, rugió, su voz rompiendo el tenso silencio. Se volvió hacia Carlos, su rostro una máscara de furia. ¿No le dije que mantuviera esa distracción fuera de aquí? Controle a su hija. Sáquela de mi laboratorio. Ahora. Las palabras, cargadas de veneno y desprecio, resonaron como disparos. El mundo pareció detenerse por un instante. El rostro de Carlos se puso rojo. Una ola de vergüenza y furia protectora lo dominó. Corrió, pidiendo disculpas apresuradamente a un Richter impasible. Tomó la mano de Lía con más fuerza de la que pretendía y la llevó de vuelta al rincón, el sonido de sus pasos apresurados siendo lo único que rompía el incómodo silencio que siguió. Los otros ingenieros desviaron la mirada, algunos con una pizca de simpatía, otros con claro fastidio. Lía permaneció en silencio, su rostro inexpresivo, pero dentro de su mente, la humillación había cristalizado la solución con una claridad absoluta e inquebrantable. Para Carlos, la humillación fue abrumadora. Su primer instinto fue recoger sus cosas, tomar a su hija y simplemente marcharse de ese lugar. Dejar atrás las miradas de juicio, la arrogancia de hombres como Richter y el sentimiento de ser invisible. Había fracasado en su tarea más básica, proteger a Lía de un mundo que no la entendía y a menudo era cruel con ella. La vergüenza era un sabor amargo en su boca y se sentía un completo extraño en ese ambiente, un hombre simple que se había atrevido a llevar a su extraordinaria hija a un lugar que solo valoraba lo ordinario. Miró a Lía, esperando ver lágrimas, pero sus ojos estaban secos e increíblemente enfocados. Lo miró directamente, y por primera vez vio no solo inocencia, sino una inteligencia antigua y profunda. Con un movimiento sutil, levantó el pie y usando el dedo, dibujó en la fina capa de polvo de su zapato 2 ondas. La primera era suave, perfectamente simétrica. La segunda era irregular, rota, caótica. Señaló la onda rota y luego, con una mirada significativa, en dirección al cuásar. El mensaje era inequívoco, una frase entera dicha sin una sola palabra. Y entonces, algo encajó en la mente de Carlos. El juego con los tornillos, el enfoque intenso y ahora ese dibujo. No entendía de física cuántica ni de matrices de cristal, pero entendía el lenguaje de su hija. No estaba solo molesta o asustada, estaba tratando de decirle algo de vital importancia. La convicción en sus ojos era tan pura, tan absoluta, que lo contagió. En ese instante se dio cuenta de que la cuestión no era sobre la condición de Lía, sino sobre su genialidad. Y el mundo estaba a punto de descartarla por ignorancia. Su dilema interno se transformó en una elección clara y aterradora. Podía ceder al miedo y a la vergüenza, protegiendo a Lía al sacarla de la situación, o podía enfrentar el desprecio de todos en esa sala y convertirse en la voz que ella no tenía. Sería su trabajo contra la palabra de los mayores expertos del mundo. Sería su fe inquebrantable contra la arrogancia de ellos. Mirando el rostro sereno de su hija, supo que no había elección. El amor de un padre tenía que ser más fuerte que el miedo de un hombre. El intento de trasplante de energía falló de forma catastrófica. Un arco eléctrico a su lado saltó de los terminales con un fuerte chasquido, y las luces de emergencia del garaje parpadearon. Un olor a ozono quemado llenó el aire.
El cuasar, que antes estaba solo inerte, ahora parecía haber sido violado, su espíritu tecnológico completamente roto. Sí, antes había una pequeña esperanza, ahora se había extinguido por completo, dejando atrás solo la certeza del fracaso. El equipo de Richter retrocedió del coche como si estuviera maldito, el silencio de la derrota, ahora final e indiscutible. La atmósfera cambió de tensión a luto. Los ingenieros, con los hombros caídos, comenzaron a apagar sus equipos. Sus conversaciones eran susurros de autopsia, llenas de jergas técnicas que apenas disimulaban la admisión de su completa y total ignorancia sobre la causa raíz del problema. Habían agotado todas las teorías, todos los procedimientos, todos los trucos en sus vastos manuales de conocimiento. Lo imposible había vencido, y ellos, los supuestos maestros de la tecnología, habían sido profundamente humillados por una máquina silenciosa. El gigante de la tecnología había sido derrotado. El señor Magnus observó la escena, su rostro una máscara de desolación. Cogió el teléfono, su mano temblando ligeramente. Se acabó. Le dijo a quienquiera que estuviera al otro lado: cancelen la presentación, preparen un comunicado de prensa, asumiremos la pérdida total. Cada palabra era una sentencia de muerte para su sueño, el sonido de miles de millones de dólares en valor de mercado evaporándose en el aire. El futuro, que pocas horas antes parecía tan brillante y al alcance de sus manos, ahora era solo un abismo de consecuencias legales y financieras, un legado de fracaso espectacular. Leah observó todo esto con una extraña calma. El fallo en el reinicio, que para todos fue el golpe de gracia, para ella fue un evento revelador. El color carmesí del cuasar dejó de fluctuar caóticamente. El arco eléctrico había bloqueado el fallo en su lugar, solidificando la disonancia en un patrón estable, aunque todavía roto. Ahora, la nota equivocada se mantenía, constante y clara. Sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que podrían cambiar todas las piezas del coche, reescribir cada línea de código, y nada cambiaría. La solución no era sustractiva ni aditiva, era correctiva, armónica. El desprecio en los ojos de Richter, la lástima en las miradas de los otros, nada de eso importaba ya. La sinfonía rota del coche exigía una resolución, y ella era la única directora de orquesta que podía leer la partitura. Su viaje no se trataba de ganar su aprobación, sino de restaurar el orden en su propio universo sensorial. La verdadera fuerza a menudo reside donde menos se espera, en la silenciosa convicción de aquellos que ven el mundo de manera diferente. La percepción de Leah era mucho más rica que una simple asociación de sonido y color. Sentía la física de las cosas. La vibración disonante del núcleo de cristal no era solo un color feo, tenía una textura áspera, como el tacto de una lija en su mente. Tenía una temperatura, un frío agudo que contrastaba con el calor suave y dorado del resto del sistema eléctrico en espera. El fallo era un trozo de hielo en una corriente de agua tibia, una anomalía sensorial que podía localizar con la precisión de un cirujano. Era esta percepción multidimensional la que la hacía única. Necesitaba un último intento para hacer que su padre entendiera, para darle el arma que necesitaba para luchar por ella. Vio una botella de agua casi vacía en la papelera de su padre. Cogiéndola, la colocó en la pequeña mesa a su lado. Se inclinó y comenzó a tararear una nota baja y pura. La poca agua en la botella vibró, formando pequeñas ondulaciones concéntricas y perfectas en la superficie. Luego alteró su tono sutilmente, introduciendo una frecuencia disonante. Instantáneamente, las ondulaciones se volvieron caóticas, chapoteando desordenadamente, una mini tormenta en una botella. Carlos observó el agua, vio las ondulaciones perfectas transformarse en caos. Miró la boca de su hija, produciendo un sonido casi inaudible, y de nuevo al agua. En ese momento,
lo entendió. No se trataba de ordenadores ni de motores, se trataba de vibración, armonía, frecuencia, el dibujo en el zapato, la demostración con el agua, la intensidad en sus ojos. Todo se conectó. No era un juego, no era una fantasía, era una demostración de física tan real y tangible como el destornillador en su bolsillo. Era la verdad. La vergüenza y el miedo de Carlos se evaporaron, reemplazados por una ola de certeza tan poderosa que lo dejó sin aliento. El mundo veía a su hija como alguien con una discapacidad, una niña que necesitaba protección y cuidados especiales. Pero estaban equivocados. Lía no era discapacitada, era diferente. No veía el mundo como ellos, porque veía mucho más. En ese instante, el humilde técnico de limpieza se sintió el padre del ser humano más avanzado de la sala. Su papel cambió. Ya no era solo el protector de Lía, sino su embajador. En el centro de la sala, el doctor Richter estaba haciendo su autopsia final para el señor Magnus. La matriz de cristal parece haber creado una paradoja cuántica, una cascada de resonancia que nadie podría haber previsto, explicó. Su jerga, siendo un escudo para ocultar la simple verdad. He fracasado. Ya estaba redactando el informe técnico en su mente, un documento que repartiría la culpa por la naturaleza sin precedentes de la tecnología, absolviéndose a sí mismo y a su equipo de cualquier incompetencia. Su carrera quedaría manchada, pero sobreviviría. Fue entonces cuando Carlos se levantó. El movimiento fue lento, deliberado, y pareció atraer toda la luz y la atención de la sala. Se limpió las manos sudorosas en el mono, el corazón latiendo descontroladamente contra sus costillas. Miró a Lía por última vez y ella le dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento. Eso era todo lo que necesitaba. Con ese estímulo silencioso dio el primer paso, dejando la seguridad de las sombras y caminando hacia el centro del poder y del fracaso. Cada paso en el suelo de hormigón pulido resonaba como un golpe de tambor en el silencio mortal del garaje. Los pocos ingenieros que quedaban se giraron para mirar. El conserje, el hombre al que apenas notaban, marchaba con una determinación silenciosa hacia el CEO y el ingeniero jefe. La escena era tan surrealista, tan fuera de lugar, que nadie se atrevió a respirar. Era la ruptura de un protocolo no escrito, la violación de una jerarquía rígida, y nadie sabía qué esperar de esa extraña interrupción. Richter lo vio acercarse y su rostro se contrajo en una mueca de irritación. Abrió la boca, sin duda para despachar a Carlos con una orden áspera y humillante. Pero las palabras murieron en su garganta. Carlos no lo estaba mirando a él. Sus ojos, llenos de una mezcla de miedo y feroz determinación, estaban clavados en el señor Magnus Torres. Estaba a punto de arriesgarlo todo, su trabajo, su dignidad, en la única e imposible creencia en su hija. Carlos se detuvo a pocos metros del epicentro de poder de la sala, el aire a su alrededor crepitando con una tensión casi insoportable. El doctor Richter se giró, su rostro una máscara de furia e incredulidad por la audacia. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», siseó, su voz baja y amenazante. «Esta es un área restringida con una crisis en curso. Vuelve a tu trabajo antes de que llame a seguridad para que te saquen». Habló como si se dirigiera a un insecto, esperando que Carlos se encogiera y retrocediera. Sin embargo, el señor Magnus no dijo nada. Simplemente observó, sus ojos cansados fijos en Carlos, intrigado por la valentía desesperada que emanaba del hombre. Ignorando por completo la amenaza de Richter, Carlos mantuvo su mirada fija en el CEO. Su voz, cuando habló, era temblorosa, pero cargada con el peso de una convicción absoluta. «Señor Magnus», comenzó, cada palabra cuidadosamente elegida, «con todo el respeto del mundo, sus ingenieros están equivocados». Una oleada de murmullos recorrió el pequeño grupo de expertos que quedaba. «Están buscando algo roto, una pieza, un código, pero el coche no está roto».
Hizo una pausa, reuniendo todo su coraje. Solo está desafinado. La simplicidad de la analogía era tan profunda y tan fuera de lugar que conmocionó el ambiente. La risa de Richter fue corta, áspera y llena de desprecio. ¿Desafinado? Es el absurdo más monumental que he oído jamás. Se volvió hacia Magnus, gesticulando con desdén hacia Carlos. ¿De verdad vas a escuchar este delirio? Es el conserje. Su especialidad es la lejía, no la física de partículas. Estamos perdiendo un tiempo precioso con esta locura. Esperaba que Magnus estuviera de acuerdo, que diera la orden de expulsar a Carlos y poner fin a la farsa. Pero, para su sorpresa, Magnus permaneció en silencio, estudiando el rostro de Carlos, donde no veía locura, sino una honestidad tan cruda y desesperada que era imposible simplemente ignorarla. Carlos tragó saliva, sabiendo que estaba a punto de cruzar un punto de no retorno. «Señor, es mi hija, Lía», señaló hacia el rincón de la sala, donde la pequeña figura de Lía observaba la escena en silencio. Ella no ve el mundo como nosotros. Ella oye las máquinas, ve el sonido, y me ha estado diciendo desde que llegamos que sabe lo que le pasa al cuásar. La declaración quedó suspendida en el aire, absurda e increíble. Los pocos ingenieros que quedaban empezaron a susurrar, algunos riéndose por lo bajo. Richter parecía a punto de llamar a seguridad. El señor Magnus Torres se encontraba en la encrucijada de su vida. Por un lado, la lógica, la ciencia, la razón, personificadas en el furioso doctor Richter y su equipo derrotado. Por el otro, un conserje aterrorizado, hablando de una hija que ve el sonido. Todo en su vida, cada negocio cerrado, cada producto lanzado, se había basado en datos y riesgos calculados. Pero la lógica lo había abandonado. Sus expertos habían fracasado. Su sueño de $100 millones estaba muerto en el suelo de ese garaje. Mirando a la niña silenciosa en el rincón, una pregunta resonó en su mente exhausta. ¿Qué más puedo perder? En ese abismo de desesperación, tomó una decisión que desafiaba todos sus instintos corporativos y lógicos. Con un gesto de la mano, silenció las protestas que comenzaban a bullir en Richter. La voz de Magnus fue un susurro, pero cortó el aire como una cuchilla. «Dejen que lo intente». Fueron 3 palabras que sacudieron los cimientos de esa sala. La mandíbula de Richter cayó. Miró a su jefe como si hubiera perdido completamente el juicio. «Señor, con todo respeto, esto es un circo. No podemos permitir que una niña toque un equipo de $100 millones. Magnus solo lo miró, una mirada fría y vacía que decía claramente que la discusión había terminado. La desesperación había abierto una puerta a lo imposible. Con el consentimiento silencioso del CIO, Carlos caminó de regreso hacia su hija, su corazón latiendo descontroladamente. Se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Mi amor», dijo suavemente, su voz llena de una emoción que apenas podía contener. «Es tu turno. Nadie te va a hacer daño. Solo haz lo que sabes». «Hacer. Enséñales». Lía miró a los ojos de su padre y vio allí un universo de confianza. Luego miró el enorme y silencioso coche y los rostros escépticos a su alrededor. Con una calma que desmentía su edad, asintió, un único y pequeño gesto de aceptación. Entonces comenzó a caminar. Sus pequeños pasos resonaban en el vasto y silencioso garaje, cada uno marcando un latido en el tenso corazón de los presentes. No miró a nadie. Sus ojos estaban fijos en el cuásar, no con la curiosidad de una niña, sino con la concentración de una experta acercándose a un problema complejo. Rodeó las herramientas desechadas y los cables desconectados, moviéndose con una gracia y un propósito que eran a la vez hipnóticos y profundamente desconcertantes para los ingenieros que la observaban. Su incredulidad ahora teñida de una chispa de genuina curiosidad. Al llegar al vehículo, Lía ignoró por completo la parafernalia tecnológica. El panel holográfico,
las interfaces táctiles, los puertos de diagnóstico. Nada de eso le interesaba. En su lugar, extendió la mano y colocó la palma suavemente contra la fría superficie del chasis, exactamente sobre el área que albergaba el núcleo de energía de cristal. Cerró los ojos, aislándose del mundo exterior, sumergiéndose de lleno en su paisaje sensorial. Ya no estaba en un garaje, estaba dentro de la sinfonía rota del coche, sintiendo la textura áspera y la temperatura fría de esa única nota disonante. Un sonido bajo y resonante comenzó a emanar de ella, un zumbido gutural que parecía vibrar en el aire. No era una melodía, sino una frecuencia pura, casi un sonido primordial. Los ingenieros se miraron entre sí, confundidos y alarmados. En ese templo de la tecnología digital, el acto de Lia era analógico, orgánico y profundamente extraño. No estaba diagnosticando, estaba sintonizando, estaba usando su propio cuerpo como un diapasón, buscando la frecuencia armónica natural del cristal del cuásar, una nota fundamental que se había perdido en medio del ruido caótico del fallo. El sonido era la única herramienta que necesitaba. Su zumbido subía y bajaba en microtonos, una exploración sónica en busca de la resonancia perfecta. La mano que no tocaba el coche flotaba en el aire, los dedos moviéndose sutilmente, como si estuviera esculpiendo el sonido mismo. Estaba sintiendo las vibraciones a través de la palma de su mano en el chasis, ajustando su propia frecuencia hasta que correspondiera perfectamente con la del coche. Era un dueto entre la niña y la máquina, una danza de ondas sonoras invisibles. Para los espectadores parecía un ritual místico, pero era física pura, aplicada de una forma que nadie allí había concebido jamás como posible. En ese instante, ella no era la hija del conserje o la niña rara del rincón. Era una fuerza de la naturaleza, una mente singular a punto de imponer el orden al caos. Este momento de poder silencioso es un recordatorio de que la verdadera capacidad no necesita aplausos ni validación externa para manifestarse y cambiar el curso de la historia. De repente, el zumbido se detuvo. Sus ojos se abrieron, enfocados y claros. Lo había encontrado. La frecuencia correcta, la nota que devolvería la sinfonía a la armonía. Con una velocidad y precisión que dejaban sin aliento, su dedo índice se movió. Dio un toque suave pero firme en un punto específico del panel de cristal que cubría el núcleo de energía. No había ningún botón, ni marca, ni interfaz allí. Fue un toque que no se basaba en la ingeniería, sino en la pura percepción. El contacto duró menos de un segundo, un único pulso de intención y armonía. Por una fracción de segundo no pasó nada. El silencio que siguió fue el más profundo y tenso de toda la noche. Y entonces sucedió. Con un suave y creciente zumbido, una ola de luz blanca y pura recorrió los circuitos visibles del cuásar, como sangre volviendo a un cuerpo sin vida. Las luces internas y externas del coche parpadearon una vez y luego se encendieron con un brillo fuerte y estable. El panel holográfico proyectó el logotipo de Magnus Labs en el aire, nítido y perfecto. El motor cuántico, antes silencioso, ahora emitía un zumbido bajo, constante y perfectamente armonioso. El coche estaba vivo. Toda la sala contuvo la respiración colectivamente. Nadie se movió, nadie habló. Los ingenieros miraban del coche, ahora totalmente operativo, a la niña que estaba a su lado, y de vuelta al coche. La conexión entre causa y efecto era innegable, pero sus cerebros, entrenados en lógica y razón, simplemente no podían procesar lo que habían presenciado. El rostro del doctor Richter estaba completamente blanco, una máscara de shock puro. Su universo de ecuaciones y certezas había sido demolido por una niña, un zumbido y un toque. Parecía un hombre que había visto un fantasma. El señor Magnus dio un paso adelante, sus caros zapatos haciendo un suave sonido en el suelo.
No miró las pantallas de diagnóstico, que ahora mostraban todos los sistemas operando con un 100% de eficiencia. Sus ojos estaban fijos solo en Leah. La desesperación en su rostro había sido reemplazada por una expresión de asombro y reverencia. Él, un titán de la industria, un hombre que comandaba ejércitos de ingenieros y movía mercados con una palabra, estaba en presencia de algo que no podía entender, una forma de genialidad tan profunda y pura que lo hacía sentirse pequeño e insignificante. Leah, por su parte, no mostró ninguna señal de triunfo u orgullo. Simplemente inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando atentamente la nueva canción del coche. Para ella, el feo y doloroso color carmesí había desaparecido, reemplazado por un brillo dorado, suave y constante. La armonía había sido restaurada, el caos había sido ordenado, su trabajo estaba hecho, y en las comisuras de sus labios una sonrisa mínima, casi imperceptible, apareció. Era una sonrisa de satisfacción, no por haber demostrado que los demás estaban equivocados, sino por haber arreglado lo que estaba roto. El señor Magnus se acercó a Leah no como un CEO intimidante, sino con la humildad de un hombre que acababa de presenciar un milagro. Se arrodilló lentamente, poniéndose a su nivel, un gesto de respeto que silenció cualquier susurro que aún quedara en la sala. Sus ojos, que habían visto los altibajos de un imperio, ahora estaban enfocados enteramente en la pequeña niña. ¿Cómo?, preguntó, su voz entrecortada y llena de una admiración genuina. Con todo nuestro equipo, con las mentes más brillantes del planeta. ¿Cómo lo supiste? La pregunta no era un interrogatorio, sino una súplica sincera de comprensión, la confesión de un rey ante una sabiduría que su reino no poseía. Leah no respondió con palabras. En su lugar, levantó la mano y señaló primero su oído, luego sus ojos. Finalmente se llevó la mano al pecho sobre el corazón. Con un gesto final, señaló al cuásar, que ahora emitía un brillo dorado y suave que solo su percepción podía registrar. El mensaje era universal, trascendiendo el lenguaje. No pensó en la solución, la sintió. Carlos, acercándose, tradujo el gesto con una simplicidad conmovedora. Dice que el coche estaba cantando la nota equivocada, señor. Ella solo le ayudó a encontrar la canción correcta. La explicación era poesía en un mundo de prosa técnica, y era la única verdad que importaba. De pie, a cierta distancia, el doctor Alan Richter observaba la escena, su mundo puesto del revés. La arrogancia que había sido su armadura durante toda su vida se había hecho añicos, dejándolo vulnerable y expuesto. Miró sus monitores, que ahora confirmaban lo que Leah había hecho, mostrando datos perfectos que ellos no habían logrado obtener. Y luego miró a la niña, que no había usado nada más que su propia percepción. Comprendió, en un instante de claridad dolorosa y liberadora, que la lógica y los datos eran solo una parte de la ecuación. Existía un universo entero de conocimiento al que él era completamente ciego y sordo. Lentamente, como si sus pies pesaran una tonelada, Richter caminó hacia Leah. Se detuvo frente a ella, un gigante de la ciencia humillándose ante la intuición de una niña. Sus ojos se encontraron con los de ella, y pronunció las palabras más difíciles de su vida. «Me equivoqué», dijo, su voz clara y sin excusas. La confesión fue un acto de rendición completa, y entonces llegó la petición que sellaría su transformación. «Por favor, enséñame a ver lo que tú ves». Ya no era el jefe arrogante, era un estudiante, hambriento de un conocimiento que ningún diploma o premio podría otorgarle. El señor Magnus se levantó, una nueva energía recorriendo su cuerpo. La desesperación había sido reemplazada por una inspiración abrumadora. Miró a Carlos y por primera vez no vio a un empleado subalterno, sino al guardián de un tesoro invaluable. «Carlos», dijo, su voz resonando con autoridad y convicción, «a partir de hoy
Su trabajo ya no es limpiar los suelos de este laboratorio. Su nuevo trabajo es ser el asesor principal de su hija. Ustedes dos ahora lideran el nuevo departamento de diagnósticos armónicos de Magnus Labs. No solo estaba ofreciendo un trabajo, estaba creando una nueva disciplina, un nuevo futuro, en torno al don extraordinario de Lía. Los pocos ingenieros que presenciaron el evento permanecieron en silencio, pero sus mentes estaban en llamas. Habían visto la frontera del conocimiento conocido ser redibujada por una niña que no poseía ninguna credencial formal. La historia de esa noche se extendería por los pasillos de la empresa, no como un rumor, sino como una leyenda fundacional, un recordatorio permanente de que la innovación a menudo proviene de las fuentes más inesperadas. Aprendieron la lección más valiosa de sus carreras, que la verdadera genialidad no reside en tener todas las respuestas, sino en estar abierto a preguntas que nunca pensaron en hacerse. La humildad, se dieron cuenta, era la verdadera clave para el descubrimiento. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Carlos. Puso su mano en el hombro de Lía, su corazón explotando con un orgullo tan profundo que era casi doloroso. Había entrado a ese garaje temiendo perder su empleo y salió de él habiendo asegurado un futuro para su hija que nunca podría haber imaginado en sus sueños más locos. Su simple acto de fe, nacido del amor de un padre, había movido montañas. Miró a Lía y ella, sintiendo su oleada de emoción, se giró y le dedicó una sonrisa genuina y radiante, un regalo raro que iluminó todo su mundo y validó cada sacrificio que alguna vez había hecho por ella. Para Lía, el cambio más profundo no fue el nuevo trabajo o la atención recién descubierta, fue el cambio en el color de la propia sala. La energía antes cargada de frustración, arrogancia y miedo se había disipado, reemplazada por tonos de asombro, respeto y curiosidad. El zumbido armonioso del cuasar era ahora el tono dominante, y el mundo a su alrededor finalmente comenzaba a alinearse con el orden y la belleza que ella siempre buscó internamente. Por primera vez en su vida, en ese ambiente antes hostil, se sintió perfectamente sintonizada. Ya no era una disonancia, sino la nota clave de esa nueva y hermosa sinfonía. El viaje de Lía nos enseña que el valor de una persona no se mide por lo bien que encaja en el mundo, sino por su valentía para ser ella misma. Historias como esta son un recordatorio del poder que existe en la neurodiversidad y la aceptación. La verdadera fuerza a menudo se encuentra en las voces silenciosas y las perspectivas únicas que desafían nuestro entendimiento, mostrándonos que hay más de una forma de ser brillante, de ser valiente y de ser completo. La imagen final de esa noche se convirtió en un símbolo duradero del cambio. El señor Magnus Torres, uno de los hombres más poderosos del mundo, caminaba junto a Lía por el garaje, inclinado, escuchando con total atención mientras ella señalaba diferentes equipos, describiéndole sus colores únicos. Unos pasos más atrás, el doctor Richter los seguía, sosteniendo una tableta ya no como un maestro, sino como el más dedicado de los alumnos, anotando cada observación. Y observándolo todo a distancia, con el corazón lleno, estaba Carlos, el padre, el guardián, la prueba viviente de que la fe incondicional puede de hecho cambiar el mundo.